Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía, la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando el sonido de la campana, siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a repetir lo mismo otra vez, a ver si se entiende. Si hay alguna palabra o algo que no entiendan, me dicen por favor. Dice, de las adicciones al consumo de drogas y de las personas que la padecen. Las personas que padecen la adicción al consumo de drogas se llaman adictos, los llaman adictos. Bueno, de aquí luego surge que no todo el que consume es un adicto. Hay varios tipos de consumo. Antes los clasificaban como uso, abuso y adicción. En otras partes hablan del consumidor moderado, el consumidor excesivo y el adicto. Como quiera que se considere, el consumo del adicto, en cuanto a la causa que lo provoca y en cuanto a la forma que presenta, no tiene nada, no tiene punto de comparación con el consumo de otras personas, de personas que consumen sin ser adictos. El adicto no es adicto porque consume, sino consume porque es adicto. ¿Ah? Eso debe quedar bien claro, para que no, de repente durante muchos años tiene uno compañeros de la actividad del consumo y cree uno que son como nosotros, como los adictos, ¿no? Yo tuve compañeros con los que consumí mucho tiempo, pero ellos no eran adictos. No hay forma de comparar cuál es la situación del adicto a la situación de otro que consume. Y estaban haciendo unas campañas para las adicciones, y están también ahorita de moda la modificación de las leyes para la regulación de las drogas. En la primera parte de la campaña, donde salió un paraguas y no me acuerdo qué tanto decían, que estuvieran pendientes las familias, y esa primera parte llevó una cierta secuencia. Ahora ya pasaron a otra parte de una campaña donde están estigmatizando al que consume, diciendo que todo el que consume es un delincuente, diciendo que la mayor parte de los delitos, que la mayor parte de los que consumen cometen delitos, etcétera, ¿no? Y parece que ahorita el presidente de la comisión, el director de la comisión contra las adicciones es Gadi Sadiki,
En la primera parte de la campaña intervino él, en esa segunda parte no interviene él y está cambiando por completo. Acá hay que considerar que la adicción es un problema de salud y no de compartimiento, no de comportamiento. No es de que se estén portando mal, es un problema de salud. Hay otra, salen muchas clínicas, muchos tipos algunas pues, no muchas, ¿no? Que se dedican a estas cosas. Están anunciando una que se llama intervención CRIP. Los tratamientos en esas clínicas pues son carísimos, ¿no? Y en una de ellas dicen que la adicción es una enfermedad mental y emocional. No es cierto. La adicción es una enfermedad cerebral crónica. Dice también que no es el castigo físico o la agresión al que consume lo que va a solucionar, lo que nos puede sacar del problema, ¿no? Aquí pues, tenemos los derechos de los usuarios, que no son más que los derechos humanos. De todos modos, todo tipo de lugares sirven. La mayor parte de los lugares que se dedican a esto, el mayor porcentaje, no son como este o como un cierto número de lugares que lo manejan de otra manera. La mayor parte, por tradición, así se ha desarrollado en México. Son como lugares donde acaba de estar el compañero hace poco y Lalo también. El gran porcentaje, si sacáramos un porcentaje de los que tratan de seguir esta normatividad, la norma oficial mexicana para este tipo de establecimientos, pues sería mínimo. Si se aplicara la regulación, nosotros tenemos dos autoridades que nos regulan: la Comisión Nacional contra las Adicciones, a través del Consejo Estatal contra las Adicciones, y la Comisión Federal para la Protección de los Riesgos Sanitarios, a través de las comisiones estatales. Bueno, aquí dice, la adicción es una enfermedad cerebral crónica. Cuando en un anuncio de ese tipo de clínica me dice que es una enfermedad mental, emocional, pues no están precisando realmente esto. La palabra crónica, compañeros, tiene mucho que ver con la palabra, con una enfermedad que es incurable. No es un problema de comportamiento, no es un problema de que yo me esté portando mal, ¿no? Acá tenemos eso otro que nos dice algunas características. Es remisible, puede haber periodos de remisión cuando no está presente el síntoma. El síntoma es el consumo, pero no, la enfermedad no es el consumo, ¿no? El consumo es lo que me avisa que está presente la enfermedad. Puede haber periodos de remisión cuando no está presente el síntoma. Es incurable, pero es controlable. Es decir, nunca va a haber una salida total, como dice la literatura, como dice el libro este. Acá lo que se utiliza es una cuestión que se llama psicoterapia espiritual. Este libro es un libro de psicoterapia espiritual, como hay muchos, pero no fácilmente se les entiende. Ustedes al oírlos podrán creer que lo entienden, o al leerlo podrán creer que lo entienden,
pero yo ya llevo tiempo viéndolos a ustedes y realmente no entienden nada, compañeros. No entienden nada. No entienden nada de lo que aquí decimos. Dice, pero controlable, es reincidible, puede terminar la remisión y reaparecer el síntoma. Puede haber periodos de remisión, incluso hasta largos periodos de remisión o cortos periodos de remisión, pero es reincidible. Si está bajo control, si está controlada, no se cae en volver a reincidir. Pero si no está controlada la enfermedad, pues pasa del periodo en que no está presente el síntoma al periodo en que está presente el síntoma. Por ahí hacíamos unas entrevistas, luego las haremos. ¿Cuál ha sido tu mayor periodo de abstinencia? Abstinencia es el que no haya consumo, que esté en remisión el síntoma. Si ustedes se ponen a revisar hacia atrás su vida, pues para muchos sus periodos de abstinencia son muy cortos, para otros pueden llegar a ser largos, pero de todos modos se puede reincidir. De esto hay que estar pendiente todo el tiempo. Es una cuestión realmente seria, ¿no? Causa efectos nocivos a todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Al área física me daña el cuerpo de una manera increíble, me destruye el cuerpo, me destruye mi desarrollo en el área familiar, en el área laboral, en todo, ¿no? Por ahí hay algo que dice primero es lo primero, y en este caso lo primero es mantener la enfermedad bajo control, ¿no? Creer que es más importante otra cosa, y lo malo es que ustedes no lo creen. Creen que aquí se está perdiendo el tiempo, creen que hay otras cosas más importantes que atender, ¿no? Ernesto ha estado con nosotros 2 veces, la primera vez no sé cuánto tiempo estuvo. ¿Tú te acuerdas? Y fueron primero un mes y después regresé 3 meses. ¿Después regresaste qué? Para estar 3 meses. Y estuviste 3 meses. Y ahora la última vez que llegaste, ¿cuánto tiempo estuviste? 4 meses. No, la última vez antes de que te salieras a querer trabajar, hijo. 2 meses y medio. ¿Estuviste antes de quererte salir a trabajar? Primero es lo primero. Si no logran el control de la enfermedad, esa enfermedad hace que las demás cosas sean imposibles, ¿no? Dice que nosotros no podemos no consumir, por ahí dicen. Lo dice de otras palabras, en otras maneras. No podemos no consumir, ¿verdad? Eso te dicen, somos impotentes ante el consumo. Ahí te dice, somos impotentes ante la sustancia. Es ante el consumo de la sustancia, no podemos no consumir. Y no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Es lo que realmente quiere decir lo que dice ahí. No nos podemos hacer responsables. Salgo yo de aquí y me quiero hacer responsable, no, pues ya me eché gastos, ya me eché compromisos encima, ¿verdad? Ya me dicen que tengo que cumplir con esos compromisos, pues no va a poder ser posible. Lo vemos una vez y otra vez y otra vez y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Ahora la mecánica y la dinámica del avance, de la progresividad, porque esta enfermedad es una enfermedad progresiva, ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, cuando todo lo que se dice aquí es válido para cualquier tipo de adicción. Estas son experiencias que se refieren a la adicción al alcohol, que es una droga, que no es diferente a ninguna otra droga. Es más, es una de las drogas
que tomando en cuenta muchas variables, dañan más al que la padece y a su entorno. Es una de las drogas más peligrosas que hay, ¿verdad? Ahora hay un montón de drogas, de drogas nuevas que cada vez están más, cada vez son más peligrosas, ¿no? Las drogas de diseño, las drogas químicas, ¿no? Aquí me hablan, por ejemplo, de las anfetaminas, ¿verdad? Acá me hablan de los alucinógenos. Esas no son más, hay algunas que no son más peligrosas. Me hablan del ácido lisérgico, de la psilocibina, de la mescalina, que es la del peyote, de muchísimas, ¿no? De la ketamina, de la fenilidina, el PCP, efectos a largo plazo, aquí me dicen psicosis persistente, una serie de problemas mentales continuos, entre ellos alteraciones visuales, pensamiento desorganizado, paranoia, cambios del estado de ánimo, trastornos de percepción persistente por alucinógenos, experiencias causadas por las drogas como alucinaciones y otros trastornos visuales. Estos flashbacks a menudo ocurren sin previo aviso y se pueden presentar pocos días o más de un año después del consumo de una droga. Estos síntomas a veces se confunden con otros trastornos como un accidente cerebrovascular o un tumor cerebral. Drogas alucinógenas disociativas causan sus efectos al interrumpir las acciones del glutamato químico cerebral en ciertos tipos de receptores. Desempeña un papel importante en la cognición, la percepción del dolor, las respuestas al medio ambiente, la emoción, efectos a corto plazo, pérdida de sensibilidad, desorientación y pérdida de coordinación, mareos, náuseas. Cada droga es diferente en cuanto a los efectos y en cuanto a su progresividad, ¿no? El PCP, fármaco disociativo, aquí tenemos más o menos, pero lo que importa es darnos cuenta de nuestro problema. Aquí dice, es progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, aunque haya en medio periodos de remisión, si tomamos todo el tiempo en que la enfermedad está activa, ¿verdad? Por ejemplo, en la entrevista esa que hacemos preguntamos a qué edad iniciaste tu consumo. También tenemos unos formatos del sistema de vigilancia epidemiológica donde te piden la lista de las sustancias que has consumido. Aquí también entran el alcohol y el tabaco, de las sustancias que has consumido, las edades a las que las has consumido. Conforme aumenta el tiempo, aquí dice, en que la enfermedad está activa, aunque no sea en forma continua, puede ser en forma discontinua, con breves periodos de remisión de los síntomas. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando con esta situación de este problema de salud? ¿No? Podemos llevar no sé cuántos años, ¿verdad? Claro que entre más años llevemos luchando contra esto, pues más vamos a darnos cuenta de lo que realmente significa tener esta, ¿no? Ernesto, ¿cuántos años llevas consumiendo? Cualquier tipo de sustancia. Pues 15, 16 años. Ajá. Y todavía no tienes conciencia de la necesidad
de salir de esa situación. Minimizas tu problema. Todavía no tienes conciencia de lo que significa. Acá, en un capítulo de acá de lo que nos sugiere la experiencia de cómo salieron estas personas, nos dicen, estar condenado a una muerte por adicción o seguir siendo así es lo mismo. Seguir siendo como eres, reaccionar a la vida como reaccionas, ver la vida como la ves, pensar de ti como piensas, creer que vales por alguna característica que creas que vales. Todo eso significa seguir siendo como eres. ¿Verdad? Y eso también se puede decir estar condenado a una muerte por adicción. La enfermedad es terminal, puede terminar en un internamiento definitivo, puede terminar en la cárcel, en un psiquiátrico o en la muerte. ¿Verdad? O cambiar. ¿Verdad? Ahora todos tenemos una resistencia al cambio. A veces he hablado contigo y me dices que tú ves que sí has cambiado. Ahora, lo que uno piensa, lo que uno logra ver en uno mismo, es más fácil que lo vean otros en uno mismo. Yo en ti no he notado absolutamente ni un solo cambio desde el día en que yo ya no recuerdo muy bien. Mi memoria pues está bastante dañada. Pero yo no veo absolutamente ningún cambio en ti desde que llegaste. Y tú me has dicho, sí he cambiado. ¿No? Acá las pruebas no son, las conclusiones no son declarativas. Se ve por las consecuencias, se ve por el resultado. Si hubieras cambiado, ya tu camino dentro de la enfermedad sería distinto. ¿Verdad? Acá tenemos varias etapas del proceso de tratamiento, en nuestro momento de tratamiento. Tenemos la etapa de adaptación. Cuando nos preguntan cuál es nuestra técnica estratégica, es la psicoterapia espiritual en comunidad terapéutica. También nosotros le llaman los 12 pasos, porque es lo que más está muy común, pero 12 pasos a profundidad significa psicoterapia espiritual en comunidad terapéutica. Para eso, el primer periodo es de adaptación. Tenemos que adaptarnos a poder vivir los valores de la comunidad terapéutica. Hay un valor de la comunidad terapéutica que se llama el amor responsable, donde yo no le doy al otro lo que el otro quiere, sino lo que, según mi buena fe, mi experiencia, considera que necesita. Aquí yo veo que la relación entre ustedes es de puras complicidades, ¿no? Luego nos hablan, por ejemplo, de la deshonestidad, ¿no? La honestidad es la capacidad de acercarte a la verdad, de ver tú mismo la verdad tuya y de poder manifestar la verdad ante los demás. ¿No? Esos son cambios que debemos obtener. Entonces dice, seguir siendo como somos o vivir sobre una base espiritual, pues no le vamos a decir, no vamos a poner frases que no entendamos, ¿verdad? O cambiar o experimentar un cambio que nos permita no producir las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir. Si un adicto consume, si un adicto inicia el consumo después de estar en un periodo de remisión, desde que saliste de aquí de la casa, de estar viviendo aquí, hijo, tú te has pasado yendo y viniendo para todos lados. ¿Cuánto han durado esos periodos de remisión? Creo que cada vez que sales consumes. Si no es así, dímelo.
No ha sido tan drástico, pero sí he tenido ¿Dos dos consumos. consumos? Te saliste de la casa, mijo, y empezaste, primero saliste y empezaste a trabajar. Sí. Y luego no solo estuviste en acá se supone que una cosa que nos da protección es que si preguntaran el diagnóstico de alguien que está aquí, nos dirían que está en remisión temprana, que hace poco que está sin consumir, en un medio controlado. Aquí le hablamos de un medio seguro, pero tú te pasaste la etapa de adaptación, ¿verdad? Porque yo no veo que tú practiques el amor responsable. Aquí todos son complicidades entre ustedes. No tienen la capacidad de practicar el amor responsable. Para practicar el amor responsable tienen que ser capaces de aguantar el disgusto que le causan al otro, ¿verdad? Cuando no le dan lo que necesita, sino lo que ustedes piensan, lo que quiere, sino lo que ustedes piensan que necesitan. Aquí intercambian teléfonos y luego ni la verdad se dicen. La verdad, esta última vez que te fuiste, ¿cuántos días pasó antes de que dijeras que estabas consumiendo? No sé, días, 4 días. Al principio le decías que no estabas consumiendo. Aquí, si uno quiere ser ayudado, aquí nos venimos a confrontar con la realidad que hemos llegado a un lugar pidiendo ayuda, mijo. ¿No? Y la ayuda no es como la que tú la quieres, ¿no? Aquí la ayuda no es que te demos Big Vaporub o una crema Pons o te digamos que eres un güey a toda madre, hijo, ¿no? O que estás muy capacitado para vivir, ¿verdad? Si no controlas tu enfermedad, ¿cómo vas a cumplir con aquello de que me dices que eres responsable, que es responsabilidad tuya? Dice, no podemos no consumir y no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas. No, pero si ya me eché esa responsabilidad, se puede pasar unos años así, ¿no? Aquí ha habido compañeros que han estado aquí en tratamiento durante mucho tiempo, ya van más o menos de salida, pero que llegaban y no aguantaban mucho tiempo porque tenían que irse a ser responsable de lo que no podían hacer responsable y era lo que los hacía que tuvieran que venir acá. ¿Ah? Entonces aquí nos dice, seguir siendo como somos o experimentar un cambio que nos produzca, no producir las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir. Ya vimos el ciclo adictivo, lo hemos visto muchas veces. Se presenta una emoción que inconscientemente nos neguemos a vivir, que sin darnos cuenta nos negamos a vivir. Como para nosotros es una necesidad primaria de supervivencia no vivir esa emoción, no tenemos resiliencia, que es la facultad que tiene el ser humano de enfrentarse a situaciones adversas o difíciles. Tenemos una debilidad emocional, ¿no? La emoción no surge de lo que estás viviendo, sino de lo que piensas acerca de lo que estás viviendo. Para el adicto el consumo no es una elección. Si no creen ustedes, tú no elegiste consumir. Tú consumiste porque no podías no consumir ante lo que estabas viviendo. Si te pregunto cómo estás y me dices qué bien y estás consumiendo, absolutamente no pueden ser las dos cosas. Estás mal en tu adecuación, en tu adaptación a la vida, porque estás esperando que la vida se adapte a ti. En lugar de saber que tú eres el que te tienes que adaptar a la vida, ¿verdad? Entonces dice aquí,
aumenta el deterioro de la salud y el daño en las distintas áreas de su vida. Es terminal. Si no se ingresa y permanece en remisión, es previsible el final, como un internamiento permanente o la muerte. Miren, compañeros, este lugar antes era un lugar, cuando empezó a funcionar, era un lugar de los que llaman medio camino, para que estuvieran aquí las personas que estaban ya en la fase de reintegración, ¿verdad? En la fase de reintegración era un lugar de medio camino para otros lugares que había para vivir las fases anteriores del proceso. Pero este lugar empezó a funcionar en 1998, Lalo. Era el medio camino para tratar la fase de reintegración de otros lugares que era para las fases anteriores que eran otros lugares que había por aquí. Ahora, 1998. Ya como CADIC, el nombre de CADIC y la constitución legal de esta asociación civil se hizo en el 2003. En el 2004 fue cuando algunos de nosotros nos empezamos a hacer cargo de esto, aunque anteriormente ya hayamos estado involucrados en el servicio, en el servir a la comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, nuestras mismas vidas y la vida de cualquier persona depende de la constante preocupación que tenga por las necesidades de los demás y de lo que haga por ellos. Eso, muchas de las cosas que aquí decimos se aplican en general, no para los adictos. ¿Por qué es eso? Porque eso combate la autoobsesión, el pensar en uno mismo, el egocentrismo, sin la oportunidad de olvidar lo que nosotros consideramos nuestros propios problemas. Los problemas no son algo objetivo, es como tú calificas lo que la vida te presenta. Los problemas no están en lo que la vida te presenta, los contenidos de la vida son neutros. Los problemas están determinados por cómo calificas, o por no calificar mentalmente, sino cómo sientes lo que la vida te presenta. Sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos, no lograríamos salir de la situación. Y eso es general para todas las personas, Ahora, acá dice, el tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión, para permanecer sin consumir. Ahora, ¿en qué tengo que cambiar? Pues mientras averiguo en qué tengo que cambiar en todo. Y hay una gran dificultad en el ser humano a poder cambiar. Hay una gran resistencia al cambio. Hay una fuerza que nos lleva a seguir siendo como somos, a percibir la vida, a tener contacto con la vida, que es una percepción como lo hemos tenido siempre, a percibirnos a nosotros como nos hemos percibido siempre, a tener una escala de valores como la hemos tenido siempre. Esa es la inercia de seguir siendo como somos. Ahora, para cambiar de dirección, para experimentar un cambio, se necesita una fuerza mayor que te permita cambiar. Esa fuerza mayor es la conciencia de tu necesidad de cambiar. Y lamentablemente esa conciencia vas a tardar muchísimos años en adquirirla.
¿verdad? Me decías, si mi consumo no estuvo tan light, ¿no? Tu consumo fue light. ¿Verdad? Si llevando 20 años en esto, todavía no acumulamos la vivencia necesaria para tener nuestra conciencia, la conciencia de cambiar. Y no es que no queramos, es que no podemos. No podemos vencer la inercia, la resistencia al cambio. No podemos, compañeros. Nos arraigamos a valorarnos y a seguir siendo como somos en todos nuestros aspectos. Minimizamos la enfermedad terriblemente. Minimizamos nuestro problema de salud, pero la vida nos va a encargar, se va a encargar de ver el peso que tiene este problema de salud. ¿No? La vida, por eso la progresividad y el vivir, como cuando les pinté ahí el ciclo adictivo, el vivir ese torbellino, esa tortura de la actividad adictiva, de estar consumiendo y no poder dejar de consumir, compañeros. Y darse cuenta de que eso está cabrón, ¿no? De padecer todos los efectos negativos. Cuando tú llegaste o en alguna ocasión me dijiste que hacía no sé cuánto tiempo que no podías conservar un trabajo, mijo. Pues mientras esté así no vas a poder conservar un trabajo, no vas a poder conservar tu ámbito familiar. En nuestra guía autodiagnóstico nos hablan de cómo se cuidan las distintas áreas de la vida y en qué forma se dañan esas distintas áreas de la vida. No nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Eso es lo que dice. Aquí hay un compañero que lleva años viniendo, ¿verdad? Que minimiza su consumo tremendamente, no le da gran importancia. Aquí hay compañeros que estando aquí tampoco logran darle el peso que tiene para que ese peso sea la energía que necesitan para cambiar. Es muy difícil poder cambiar, compañeros. ¿Cambiar qué quiere decir aquí? Ese va junto con pegado con dejar de sufrir, con cansarse de sufrir. Cuando alguien se cansa de sufrir, deja de sufrir. Si dice que está cansado de sufrir y sigue sufriendo, quiere decir que no se ha cansado de sufrir. ¿Cuánto tiempo faltará para que ustedes encuentren la salida de esta situación? Aquí hemos tenido experiencias de gente que les lleva, algunos más, no hay una regla, algunos más, a otros menos. Pero si no le da un peso, por eso está ahí, le dicen axiomas, en realidad se llama lemas aquí. Primero es lo primero, para que sea posible que haya otras cosas, para que no todo sea imposibilidad ante lo que tú desearas que fuera, para que haya alguna posibilidad, aunque no sea la que tú quieres. En primer lugar, tienes que aceptar las posibilidades que no son las que tú decides que sean. Y mientras tú, entonces, te vas a atorar una y otra vez. ¿Cuántos años hace que llegaste aquí la primera vez? Ya van a ser 3 años. ¿Cuánto? Ya van a ser 3 años. Ya van a ser 3 años. ¿Ya habías intentado en otros lugares? La primera vez hace 5 años. Hace 5 años. ¿Sí? Pues pueden pasar todavía muchos años sin que, si no tienes tú la conciencia de tu necesidad, el cansancio de estar como estás, el que puedas seguir contestando que estás bien,
de que no te das cuenta de que no estás bien, si no vas perdiendo tú todo aquello que duele perder, no vas a adquirir esa conciencia, ¿no? Tenemos otro compañero, Willy, que no sé cuántos años lleva acá, y minimiza su problema, pero terriblemente, ¿no? Y así con muchos compañeros. Lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que lo ocasiona. El adicto no consuma porque quiera consumir, sino porque no puede no consumir. No puede negarse a esa urgencia inaplazable determinada por un mandato bioquímico, que es el manejo que hace el cerebro de las necesidades primarias de supervivencia, ¿verdad? Es la causa por la cual consume. No es su voluntad la que determina que consuma, ¿verdad? Ni va a ser su voluntad la que impida que consuma. Yo no quiero consumir, pues de nada sirve que no quieras consumir. Si no puedes no consumir, vas a volver a consumir. Si no experimentas el cambio necesario en cómo percibes la vida, ¿verdad? Dice, y la forma en que se consume. La forma en que se consume es que una vez que inicias el consumo, cuesta mucho trabajo interrumpirlo. Y las dos cosas aumentan, ¿eh? La causa que te lleva a consumir se va haciendo cada vez más grande. Por ahí te dicen que tus problemas, si la vida como es, no la puedes soportar, no puedes dejar de pensar que es un callejón sin salida, no puedes dejar de pensar que son las circunstancias las que te llevan a consumir. No te das cuenta que eres tú el que se debe adaptar a las circunstancias, pues con todo lo que le añade el desarrollo de la progresividad de la enfermedad, pues se te va haciendo más difícil. Sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. ¿Levantaste la mano eso? No. Dice, esto lo hace diferente de otros tipos de consumos de personas que no padecen la enfermedad. Una persona que es adicta, que es ese tipo de consumidor, no tiene ningún punto de comparación con una persona que consuma por otra causa y en otra forma. Ningún punto de comparación. Para acabar pronto. Negación inconsciente a experimentar algún tipo de emoción. ¿Cuál? Es difícil de determinar. Aquí nos ponen algunos ejemplos donde ahí aparece un ejemplo donde a una persona todo le estaba yendo bien, ¿verdad? Y sin embargo consumió bien en cuanto porque para lograr estar bien con la vida no necesitas tú que la vida esté, es fácil estar bien cuando las cosas están como tú quieres que estén, pero cuando no están como quieres que estén, tu estado de bienestar no debe depender que las cosas estén bien, entre comillas. Depende que tú seas responsable de estar bien, porque tú no tienes el control de cómo están las cosas, pero sí tienes la responsabilidad de estar bien. Entonces, inconscientemente te niegas a vivir algún tipo de emoción. ¿Cuál?
no es tan importante determinar cuál, ni es tan fácil determinar cuál, ¿verdad? ¿Y qué es la emoción? La emoción no depende de lo que vives, sino de cómo calificas lo que vives con tu pensamiento, cómo lo catalogas, ¿verdad? Como bueno, como malo, ¿no? Y nosotros estamos incapacitados para con nuestro pensamiento decir que lo que estamos viviendo es bueno o malo. Podríamos pensar que durante una etapa de nuestra adicción, podríamos pensar que es malo tener esta enfermedad, pero una vez superado el problema y agarrando la forma de controlar el problema, te das cuenta que te resulta bueno, porque te vas a poder adaptar a la vida, ¿no? Acá en el libro te dice, vas a ser lanzado como en un cohete a la cuarta dimensión de la existencia, ¿no? La cuarta dimensión de la existencia es ver la vida bien, independientemente de los contenidos de la vida. La capacidad de ser libre, de hacerte responsable de tu estado emocional, de no estar mal porque alguien está mal o porque alguna circunstancia está mal. Eso es una determinación nuestra, dice aquí. Luego te niegas y aparte te has vendido la mentira. Este es un proceso inconsciente. ¿Cómo lo hago consciente? No, lo inconsciente no se puede hacer consciente. Tú no te estás dando cuenta de que esto está pasando. Más la mentira, que nos hemos, sin darnos cuenta, vendido también de que consumiendo esa sustancia no vamos a experimentar esa emoción, más la consideración de no experimentar esta emoción como una necesidad primaria de supervivencia, hace que nuestro cerebro la maneje como una necesidad primaria de supervivencia. El defender la mentira de que podemos no experimentar esa emoción. Y el cerebro la maneja como una necesidad primaria de supervivencia con un mandato bioquímico, no con un pensamiento ni con una razón, sino con una reacción de la parte que maneja las emociones y las necesidades de supervivencia. Y eso te manda una urgencia inaplazable por consumir, algo que no puedes dejar de obedecer. ¿Ah? Eso te lleva al inicio del consumo. Ahora, como tú ya te has engañado de esta forma, has adquirido también una dependencia física, que es lo que determina tu forma en que consumes, que se caracteriza por la pérdida del control de la cantidad que consumes, que te cuesta mucho trabajo interrumpir el consumo, que por no poder interrumpir el consumo, pues no puedes atender las distintas áreas de tu vida. Cuando se presenta la necesidad de iniciar el consumo, o por no poderlo interrumpir, el adicto es capaz de hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, por iniciar el consumo o para continuar el consumo. Cosas hasta con las que estés en contra, cosas que no consideres correctas. Eso va generando también una carga sobre ti. Luego te dice, entonces por lo general consumes hasta llegar a la intoxicación, que es el estado patológico que evita el buen funcionamiento de una persona, el buen funcionamiento el funcionamiento de un organismo es su fisiología, ¿verdad? Es difícil convivir con alguien que está intoxicado, compañero. Es difícil convivir. Entonces, pues, empieza uno a causar una reacción
adversa a tu situación cuando la consideran como un problema de comportamiento. La gente se molesta. Luego el que la gente se moleste, a ti te causa una carga que te hace más difícil. Eso va incluido en eso que dice que tus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Luego dice, con la intoxicación vienen los efectos nocivos, cómo vas dañando todas las áreas de tu vida. ¿No? Y todo esto es progresivo, compañeros, ¿no? El grado de deterioro de ti, de tu entorno, de tus áreas de tu vida, va aumentando conforme aumenta el tiempo de actividad adictiva. Y también cuando interrumpes el consumo por alguna razón, experimentas una serie de malestares biopsicosociales que te llevan de nuevo a consumir, que es la abstinencia. Y hay dos tipos de abstinencia, la inmediata o temprana y la tardía o postaguda. Las dos son muy diferentes. Para romper este ciclo y entrar y permanecer en remisión, debe evitar el inicio del consumo. Una vez que inicies el consumo, siempre va a ser igual. Es más, no igual, cada vez va a ser peor. Esto requiere no producir las emociones que te niegues inconscientemente a vivir. Esa es una de las características que tiene que incluir el cambio que tienes que experimentar. La solución equivale a un cambio que modifique nuestra percepción de la vida. La vida no la vemos objetivamente, la percibimos, tenemos una percepción de cómo es determinada. Esa percepción se puede cambiar, está determinada mucho por el condicionamiento y también puede estar determinada por otros principios, por la confianza, por la certeza de que ocurre lo correcto, por cosas que tu pensamiento no puede alcanzar. Entonces, dice, el cambio debe de consistir en que sean desechadas las ideas, emociones y actitudes que han dirigido tu vida y que hayan sido reemplazadas por algo completamente nuevo. De lo anterior, para los adictos no es su voluntad lo que determina el consumo ni lo que podría evitarlo. Si tú iniciaste el consumo no fue porque quisieras iniciarlo, fue porque no pudiste no iniciarlo. Ahora, el que no quieras iniciarlo tampoco te va a servir para que no lo inicies. El más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Ahorita me hablas de 5 años o no sé qué, pero si tú no logras el cambio que debes experimentar, pues al rato me vas a hablar de 10 años y la situación va a seguir igual. Va a haber una ventaja de que vas a ir acumulando más pérdidas y más cosas de peso que te den conciencia de tu necesidad de salir de esa situación, que te hagan más difícil minimizar esta problemática y considerar más importante otras cosas que el control de tu enfermedad. Te vas a dar cuenta que si no logras el control de tu enfermedad, no va a haber posibilidad alguna que pueda llevarse a cabo. Podrás iniciar lo que quieras, pero nada de eso va a durar. Ahora, aquí me sugieren algunas cosas que me ayudan, pero esas tampoco las puedo llevar a cabo. Tengo la necesidad de estar yendo y viniendo y no estoy dándole validez a que lo primero es lo primero. No tengo conciencia de la necesidad de mi cambio. Dicen, para el adicto el consumo no es una elección, no tiene la capacidad de elegir el no hacerlo.
Esto nos parece difícil, ¿cómo no? Si yo fui el que elegí consumir. Si nos pudiéramos situar en ese punto, y no tú solo, sino analizando, viendo, no hubieras podido hacer nada porque había una urgencia inaplazable, un mandato bioquímico que no podías dejar de obedecer, que te llevó a iniciar el consumo. Y una vez iniciado el consumo, va a pasar lo que pasa siempre. Dice, el adicto se encuentra ante la alternativa de seguir siendo como es. ¿Eso qué implica? Reaccionar a la vida de la misma manera que has reaccionado siempre. ¿Cómo has reaccionado a la vida? Consumiendo. ¿No? Tú me has platicado que de repente haces tu berrinche y quieres castigar a la vida, pero a la vida no se le puede castigar. Nos castigamos a la vida castigándonos nosotros. ¿Ah? Puta, pues, para que sepa la vida con quién se está metiendo, a ver qué chinga me pongo. Y eso hablo, ahorita me hablas de 5 años, hablo 10, 15, 20, para que ya te des cuenta de cuál es la situación. Ninguna de las dos cosas es fácil, ni seguir siendo como es, ni experimentar un cambio que te permita no producir las emociones que impliquen esa reacción. No es fácil, pero tomando en cuenta las consecuencias, es más fácil la segunda. Hasta que no nos sea más fácil cambiar que seguir siendo como somos, para que nos sea fácil cambiar es muy difícil, compañeros. Se necesita acumular quién sabe cuántos años. ¿Y en qué tengo que cambiar? En todo. En cómo te percibes, en cómo percibes a la vida, en tu escala de valores, en por qué crees que vale, en valer por lo que realmente uno vale, en no identificarte con lo que no eres. Dice, la fuerza que nos permite el cambio tiene que ser mayor que la resistencia a esa, y es la necesidad de hacerlo. Cuando ya no puedas seguir como estás, es cuando podrás cambiar. Pero eso lleva su buen tiempo, parece ser, ¿no? Y en el camino puede ser que ya no se dé la oportunidad. Estábamos hablando de las drogas nuevas, de las drogas sintéticas y todas estas, y eso hace variar mucho las cosas, ¿no? Ahora, en estos tiempos hay drogas que, cuando estas personas, pues eran personas que la progresividad era un poco más lenta y podían haber hecho algo durante el camino. Ahora, la mecánica y las sustancias que se consumen, pues hacen que durante el camino no se vaya pudiendo hacer nada. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Antes de este consumo, como tal vez una semana antes, y ya yo tenía como que ganas de consumir, pero nada que ver, no son ganas, ¿no? El adicto no consume porque tenga ganas. Bueno, así lo estaba definiendo yo en ese momento. No, tenías la necesidad de consumir, no ganas. Y no lo hice, ¿no? Pasaron unos días, 3, 4 días, y salí corriendo a México a tomar una cerveza, ¿no? ¿A qué? A tomar una cerveza. Y en ese momento se paró, lo tomé, se paró y dije, puta, no, ya sé a dónde va a parar esto. Según yo estaba muy consciente de lo que podía pasar. Pasaron unos días más y se presentó el consumo
ya de manera pues, imparable. Sí, podrá haber un tiempo en que parece que hay control. Y pensé que lo había logrado controlar en ese ínter. Olvídate. Iniciando el consumo, se va a presentar todo eso que está ahí. Podrá haber un tiempecito de control, pero se presentará el momento y se presentará el lugar en donde se volverá a repetir todo igual. Entonces, cuando se presenta esa primera vez, ya no hay nada que te pare. Sí, ya, y tienes que quitarte de la cabeza cosas como esas que dices de que tenías ganas de consumir. No son ganas. Es una necesidad que te nace de no poder no consumir. Todavía no fue tan fuerte esa necesidad. No fue tan definitiva la negación a vivir lo que estabas viviendo. Por eso aguantaste. Pero cuando sea definitiva esa negación inconsciente, no te das cuenta de que te estás negando a vivir lo que estás viviendo, a sentir lo que estás sintiendo. Las sensaciones y las emociones es lo mismo. Y en ese momento, ¿qué puedo hacer para...? No, mientras estés sin consumir tienes que trabajar en tu cambio. En tu cambio. Una parte esencial del cambio, aquí lo menciono, mantenimiento de nuestra condición espiritual. Saber que en lo que la vida te presenta, no lo determinas tú. Eso está determinado por la vida. Y que tú eres el que tiene que adaptarse. Y que tú para estar bien no debes depender de lo que te esté presentando. Porque lo que presenta la vida es lo más variable que hay. Te va a presentar de todo. Y nosotros tenemos la tendencia de que la mayor parte de las cosas que la vida nos presenta no las podemos soportar. Entonces tienes que aprovechar ese cambio, ese tiempo para cambiar, no para venir, no para platicar trivialidades, no para hacer complicidades. Sí, por ejemplo, aún hay veces que tengo pensamientos o recuerdos de situaciones que viví consumiendo y aún me causan una emoción, ¿no? Y llego a sentir en ocasiones taquicardia y el deseo de volver, ¿no? A pesar de saber cómo termina todo. Sí, te estás engañando. Me estás diciendo que hay ocasiones en que recuerdas que consumiendo viviste cosas satisfactorias. Y no es cierto. Lo que tal vez recuerdes es el engaño de que consumiendo no viviste cosas insatisfactorias o molestas, mijo. O sea, darnos cuenta de que las cosas no son no siguen la lógica que ustedes creyeron que seguía la lógica esta, ¿verdad? El creer que nos están quitando algo bueno, cuando nunca fue buena. Los terapeutas y los que no son adictos, los especialistas en ese problema de las adicciones, dicen que hace falta que haya más profesionales en el tratamiento de las adicciones que hayan tenido la enfermedad. Por eso, acá se nos dice que nosotros tenemos un don, los que hemos tenido los que tenemos esta enfermedad, porque sabemos eso, o sea, ya sabemos que en realidad nunca hubo satisfacción en el consumo. La satisfacción en el adicto llega a decir, puta, qué chingón que la vida no me esté dando de martillazos. Entonces recuerdas eso como algo satisfactorio. Cuando en realidad estás recordando el engaño, la forma que te engañaste en percibir que la vida no te está dando de martillazo.
Dicen los terapeutas esos, enfermedad que produce placer a corto plazo y dolor a largo plazo. Eso es falso. Le hablan del placer, del servicio que te da el consumo. Otros dicen el roche, no sé qué cosas. Nada de eso es cierto. Pero para darte cuenta de que eso no es cierto, es muy difícil. Sí, esto que podemos mencionar muchísimo real porque eso va en contra de mi locura, ¿no? Porque todos los momentos que me planteaba, todos los momentos donde yo me sentía algo, pero no me acuerdo de por qué empezaba, bueno, nunca se preguntó más o menos de por qué empezaba mi consumo. De por qué tenía que buscar una cosa inanimada que siempre bien. Y es real que todo empieza con dolor y termina con dolor. Pero como a mí no me gusta sentir dolor, pues lo evado. Lo evado y no solo recuerdo esos pequeños momentillos donde fue una vanagloria y esa vanagloria me causa placer. Y entonces fue lo que yo inicio mi enfermedad. Y por otro lado, el adaptarse a la vida, pues cuesta algo de trabajo porque también va en contra yo creo que la mayor enfermedad es miedo, va en contra de todo mi ego, ¿no? Sigo esperando, ahí dice una parte, ¿no? Tratar de arrancarle felicidad a la vida, algo así. Entonces, cuando yo trato de adaptarme, ya no importa las situaciones que están pasando, porque sé que no puedo hacer nada para cambiarlas, ¿no? Ahorita, en estos últimos meses, supongo que es normal, por la edad que están teniendo ya mis tíos, padres y familiares cercanos, están cayendo en enfermedades, y enfermedades pues también terminales como la mía, ¿no? Ya tiene cáncer, y otro tío tiene falla renal, el otro no sé qué tenga en su sangre, o sea, pero ya, gracias a Dios, ya no me ha llegado esa necesidad para yo consumir. Yo creo que hay un cambio. No sé cómo pasó ni cómo sucedió, pero ya está un cambio ahí, no puedo soportar esas, se puede llamar malas noticias, como, bueno, así con lo que estamos diciendo, sí, condicionalmente, sí. Pero viviendo sobre las bases que vamos a vivir aquí, pues nada de eso es malo. Pero fíjense cómo nos cuesta trabajo entender o considerar esto como un problema de salud, como una enfermedad. Para nosotros es más fácil considerar cualquier otra cosa como una enfermedad. La enfermedad, el deterioro del cuerpo, eso es algo que inevitablemente vamos a vivir con el paso del tiempo, y más con la vida que llevamos nosotros, más consumiendo todo este tipo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, la supresión tardía, la severidad de los síntomas no varía según la sustancia, sino viene del daño que le has hecho a todo el sistema nervioso central, ¿no? Aquí, cuando le leo los efectos de los alucinógenos, ¿no? O cuando le leo esta tabla de la progresividad de la enfermedad, ¿verdad? En esta tabla es un estudio estadístico que un doctor que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud estudió los casos de muchas personas adictas a una sustancia en particular y vio cuáles eran las etapas por las cuales pasaba. Por ejemplo, las lagunas mentales, ¿no? Las lagunas mentales son fenómenos eléctricos que cada vez van siendo más daños y causan daños irreversibles en el cerebro. El consumir a escondidas, ¿verdad? O sea, la forma en que consumes y eso te imposibilita a mostrar
tu consumo. Te dicen, ¿por qué consumes a escondidas? ¿Por qué no pones un pomo aquí y aquí lo dejas y aquí te lo tomas? Porque sabes que esa madre no te va a servir para nada. Vas a estar yendo, tenés que estar yendo. Pones uno aquí, pero tienes que tener uno escondido allá y otro allá y otro allá. Tienes que decir que vas a hacer una cosa y hacer otra para seguir consumiendo, ¿no? El consumo ávido, ¿no? O sea, a nosotros consumir unas cuantas dosis no nos interesa. A nosotros nos interesa llegar a la intoxicación, cabrón. Y estando intoxicado, pues, quién sabe qué pasa, ¿no? Quién sabe qué puedas hacer. Pérdida el control de la cantidad que consumes. Ilusión de grandeza, presiones sociales, razón a su comportamiento, conducta agresiva, conducta marcadamente hostil, remordimiento persistente. Llega un momento en que ves, en que te preocupa cómo el consumo afecta a tus actividades, cómo afecta mi manera de consumir mis actividades. Pero tú ves que eso pues, está raro, pero ves que no puedes hacer nada. Y luego lo que te preocupa es cómo tus actividades afectan a tu consumo, a tu manera de consumir. ¿Por qué voy a tener que atender a mi familia o ir a trabajar o por dejar de consumir? ¿No? Eso es lo que te preocupa. Protección de su abastecimiento, ¿no? Lo que más te preocupa es tener descuido de la alimentación, primera hospitalización, disminución del impulso sexual. Aquí hay 45 barras. Creo que esa tabla está allá en el salón de arriba. Los celos de los alcohólicos, la celotipia, que no son celos normales, son celos de saber que tú eres una piltrafa que no puede ofrecer nada, ¿no? Más que lo anecdótico de nuestros consumos o no, las consecuencias, lo que debería asustarnos es lo egoístas que somos. Es también muy molesto. No importarnos cómo dañamos a los demás. Consumir, llegar a tener que, al despertarte, lo primero que tienes que hacer es consumir, ¿no? Deterioro ético marcado, ya las cosas que haces pues no son las correctas. La psicosis alcohólica, las demencias, las psicosis alcohólicas que son varias. Aquí tenemos el delirium tremens. El delirium sí, Pablo. ¿De qué? De los síndromes de abstinencia tardío. Bueno, yo lo que digo en mí, ¿no? Lo que hermanos, a través de experiencia y todo, fueron los ciclos de sueño, ¿no? O sea, fueron unos sueños, ¿no? Para mí tengo eso, ¿no? O sea, de repente puedo dormir bien, pero de repente otra vez vuelvo a caer en unos hábitos de no poder dormir, ¿no? Híjole, eso me rompe todo, ¿no? Sí. Me rompe toda la... Mira, los síntomas. Dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para resolver problemas sencillos. Problemas con el sueño, problemas con la memoria. ¿Ah?
problemas con la memoria, con la coordinación física, problemas con el estrés, con las situaciones que te tensionan mucho, ¿no? Y ahí los síntomas no varían de acuerdo a la sustancia que consumes. Son los mismos independientes, y es por el daño que le has hecho a todo tu organismo, ¿no? Ahora, la supresión tardía tiene diferentes patrones. Hay veces que parece que vas mejorando y luego empeoras. Hay un libro que trata sobre eso, ¿verdad? Hay y por ejemplo la supresión tardía dura. La supresión temprana, o sea, lo que experimentas cuando dejas de suprimir, de consumir inmediatamente, esa pasa rápidamente. Pero la otra dura años. Ahí en ese libro mencionan, con respecto al alcohol, que por ejemplo se necesitan, ahí mencionan 8 años para poder superar todo eso. Y hay daños que ya son irreversibles en nosotros. ¿Alguien más gusta compartir? El delirium tremens. El delirium tremens aparece al 5º o 6º día después de haber dejado de consumir, en que el delirium se manifiesta, o puede ser a las 2 o 3 horas de haber dejado de consumir. Estos casos son avanzadísimos en la enfermedad, alucinaciones e ilusiones. Hay una diferencia entre las dos cosas, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, la psicosis amnésica de Korsakoff, ¿no? Donde no pierdes la capacidad de las praxias, no sabes hacer las cosas y aparte no recuerdas lo que haces. La psicosis es la disociación con la realidad. Crees que las cosas son reales y no son reales, ¿no? La paranoia, la alucinosis aguda, la paranoia, la psicosis depresiva, la psicosis maníaco-depresiva, la psicosis delirante crónica, los consumos que vas, los productos que vas consumiendo, ¿no, hijo? Después consumes cualquier cosa. La disminución de la tolerancia. Al principio hay un aumento, necesitas consumir cantidades mayores y luego con poca cantidad que consumas ya estás intoxicado, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta de la realidad y sobre todo hay que ver la diferencia que hay con todas esas características que les estoy diciendo a lo que uno creía que era el consumo. Creían que su forma de vivir era su forma normal de vivir. Creían que tus compañeros de consumo eran como tú, aunque ellos no hubieran sido adictos, hubieran sido consumidores moderados o hasta consumidores excesivos o de situación. Darnos cuenta que es completamente distinto, ¿no? Esto es para el que es adicto, porque no todo el que consume es adicto. Pero el que va a determinar si es adicto somos cada uno de nosotros. Y no es nada agradable ser adicto. Adicto consumiendo, adicto controlando la enfermedad, pues logras muchas ventajas después, ¿no? Pero vivir la actividad adictiva no tiene nada de agradable. Pero ver lo diferente de qué es todo esto que les estoy diciendo, de lo que ustedes pensaban, pues es difícil. ¿No? Por ejemplo, la tolerancia, bueno, qué chingón soy, cómo aguanto yo bebiendo, ¿verdad? No sabías en qué pedo te estabas metiendo, cabrón. Compartir, compañeros. Ya me pasó una cosa.
ahorita me hablabas de la progresividad de la enfermedad. ¿De la qué, mijo? De la progresividad de la enfermedad. Ajá. Y bueno, ahorita de que hablabas del caso de Neto, ¿no? O sea, a mí me llegó a pasar de que de repente pues tenía épocas de control, ¿no? Pero eran ilusorias, ¿no? O sea, de control de que a lo mejor podía beber 1 o 2 días, pararle, ¿no? Seguir normal y otra vez, ¿no? Sí, y no, fíjate, en tu caso, hijo, se dio algo diferente. Antes, para diagnosticar clínicamente que había adicción, tenía que haber lo que se llamaba la compulsión física, o sea, el no poder interrumpir el consumo. Pero eso ya quedó contradicho. Si tú sigues consumiendo, vas a ir pasando por todas las etapas de esto, ¿no? ¿Te acuerdas que alguna vez algún doctor de los que conocemos decía que faltaba ese elemento para considerarte a ti como adicto? Pero tú seguiste consumiendo y se presentó esa etapa, que es una etapa de la progresividad. Sí, no, inclusive ahora yo ya con una que tomé no puedo parar. Ajá. Y antes sí. Ya sí podía. Ajá. A lo mejor a los 3 días o 2 días, pero paraba, ¿no? No, a ellos se pueden parar, pero si siguen consumiendo y son adictos, se van a ir presentando todas las etapas de la progresividad. Entonces, pues la cosa es darle, pues, o sea, esa enfermedad es incapacitante. Esa enfermedad nos lleva a puras imposibilidades, a que lo que queremos no sea posible, a que lo que pudiera ser tampoco pudiera ser posible. Entonces, ver la importancia que tiene controlar la enfermedad y darle validez a esto de que lo primero es lo primero. Si yo quiero avanzar un poco, tener alguna posibilidad en alguna otra área de mi vida, ¿verdad?, tengo que tener esto bajo control y no al revés. No logrando algo en otras áreas de mi vida, voy a controlar esto. Entonces, deshacerme de todo lo que yo pensaba de esto, del consumo y de la enfermedad, ¿no? Y adquirir el pensamiento correspondiente. Todo esto está fundamentado, compañeros. Todo esto está estudiado, ¿no? Entonces, es darle peso. Dice, no estamos curados, los que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia. Porque el que tener esta enfermedad, si no logras controlarla, te sentencia, es una sentencia, un desahucio. Y esa suspensión la tienes que ir logrando día con día. Por eso el tratamiento debe ser continuo. Empieza y no termina, ¿verdad? Y ahí dice, fíjense cómo lo expresa. El mantenimiento de nuestra condición espiritual es saber que lo que se hace, lo que se presenta en la vida, no somos nosotros los que lo determinamos, sino es la vida la que lo determina. Y eso, en lugar de molestarnos, nos da confianza. En lugar de molestarnos, que no sea que en nuestra vida se presente no lo que nosotros determinamos, sino lo que determina la vida, nos da confianza, y así no se producen esas emociones que nos negamos a vivir. Entonces, pues eso es básico para poder salir adelante, ¿no? Ahora, aquí estamos hablando de estos temas, termina la junta,
y pues por eso tenemos que tener un tratamiento continuo. Tenemos que, pues de que menos adquirir todas estas ideas, manejarlas, sentirlas y vivirlas, mientras se presenta la siguiente reunión en que veamos las cosas como son y no como creíamos que eran, para tener posibilidades, no las que nosotros queremos que sean, pero sí alguna posibilidad, en contraste con que todo sea imposible. ¿Alguien más gusta compartir, compañeros? Sí, hijo. ¿En qué me sirve embalconear mi mente cuando se me presentan las necesidades de, bueno, no de nada, pero que me llegue la necesidad de drogarme? No te sirve de nada, hijo, eso es una mentira. Hablan de la terapia del 20, de que le hables a alguien antes de que vayas a... No, cuando se presenta el mandato y la urgencia inaplazable, vas a consumir. Lo que tienes que evitar es que se presente ese nada de balconear tu mente. ¿No? Esas son mentiras que se oyen en los grupos. O la terapia del 20, que le hables a alguien antes de consumir, ¿no? Pues ya cuando vas a consumir no le hablas a nadie, güey. O le hablarás para pedirle para consumir. Y son las asociaciones que aquí se hacen. Sabemos de los que andan mal allá. Tienen los teléfonos de todos ustedes. ¿Y qué están buscando? Están buscando cómo seguir consumiendo. Y aquí no tenemos la capacidad de darles el amor responsable. Llega gente aquí de visita, gente que estuvo aquí internada, y le trae un ácido a un cabrón. Y el otro cabrón, muy buena gente, le convida a otro cabrón. Alguien metió cocaína un día de visita. Pues al rato se fueron unos, y al rato ese cuate fue a dar a la cárcel. No sé si ya habrá salido, todavía estará ahí en la cárcel. Es evitar que te llegue el mandato, nada de que consume uno porque tiene ganas o porque quiere. No, cambiar. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?